Nos encontramos en la querida UDELAR, en Montevideo, Uruguay, donde se estuvo presentando hace solo escasos minutos un informe muy pero muy importante porque habla de las representaciones sociales del cuidado en Uruguay. Con una pregunta que dice, ¿mandatos de género en transformación? Bueno, es un análisis comparativo, del 2011 al 2023. Aquí estamos viendo el informe que se estuvo presentando y como todos los miércoles, vamos a tener a la directora ejecutiva de Claxo, Karina Batiani. Bienvenida, hoy en doble rol. Hola Gustavo, como siempre un gusto saludarte aquí en InfoClaxo, miércoles a miércoles, y como tú bien dices, hoy en doble rol. Porque sos coordinadora también del grupo de investigación que generó este informe. Exactamente, además de como directora ejecutiva de Claxo, que comparto con ustedes esta hermosa columna, soy profesora titular de aquí, bueno, de la Universidad de la República, pero más específicamente donde nos encontramos ahora, que es la Facultad de Ciencias Sociales, y coordino el grupo de investigación sobre sociología de género, que hace más de 30 años viene trabajando de manera sistemática en torno a las desigualdades de género, siendo la cuestión de los cuidados uno de los nudos críticos, como hemos dicho también en varias columnas, de esas desigualdades y a la que hemos dedicado, bueno, yo te diría que la investigación de todo este siglo, de estos 25 años del grupo, a la temática de los cuidados. Karina, el texto tiene una pregunta, dice, mandatos de género en transformación, y se habla de un periodo realmente bien prolongado en el que hubo transformaciones importantes, porque entiendo que en 2015 está la ley de cuidados, digo, tú nos corregirás si es así, pero digo, ¿qué implica eso? ¿Cómo eso transforma realmente? Digo, porque una ley o las legislaciones a veces transforman, a veces más o menos. ¿Cuál fue el trabajo a nivel social de todo esto? Porque entiendo que sociedades que reclamen más sobre las temáticas de cuidado hace más posible que tenga continuidad el trabajo de las decisiones políticas o de las medidas políticas que se lleven adelante. ¿Con qué se encontraron al realizar este informe tan pero tan importante? Bueno, a ver, situemos un poquito en perspectiva ese informe. Efectivamente, acá la idea es comparar dos momentos del tiempo, el 2011, donde en Uruguay se estaba viviendo la discusión previa a la creación del sistema de cuidados. Había ganado un gobierno progresista que había planteado, digamos, los cuidados como una de sus medidas principales en términos de la transformación social y en términos de la generación de bienestar, de bienestar social. Entonces nos parecía muy importante, además de acompañar esas discusiones desde el equipo de investigación, brindando distinto tipo de insumos, tomar una línea de base y decir, básicamente, ¿qué piensan hoy uruguayos y uruguayas sobre las cuestiones del cuidado? ¿Qué quiere decir sobre las cuestiones del cuidado? ¿Quién tiene que cuidar? ¿Cómo tiene que cuidar? ¿Quién quiero que me cuide? A niños, niñas, a personas mayores dependientes, etcétera, etcétera. Esa investigación se realizó en 2011 y nos sirvió, como punto de partida y fue un insumo fundamental para la elaboración de lo que después fue la ley de cuidados que tú mencionabas y más específicamente la implementación o el comienzo de la implementación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que fue pionero, como sabemos, en América Latina. Pasado el tiempo, en 2023 decidimos, bueno, ya a unos años de implementación del sistema, hagamos la misma medición para comparar efectivamente la política pública, ¿cuál? La de cuidados, ¿tuvo incidencia o no en esas representaciones? ¿Qué quiere decir esto de las representaciones sociales? En definitiva, lo que todos y todas pensamos sobre distintos temas, en este caso sobre el cuidado. ¿Quién querés que te cuide, Gustavo? Esa básicamente es la pregunta. ¿Dónde ubicas tú la responsabilidad principal del cuidado de tus hijos? Etcétera, etcétera. Digamos, son muchas las preguntas y para eso realizamos nuevamente esa medición y hoy lo que presentamos son los resultados comparativos que nos permiten ver qué cosa. Primero, bueno, lo que ya conocíamos en términos de la división sexual del trabajo y la asignación siempre prioritaria a las mujeres de la cuestión del cuidado.
pero también nos permite ver algunas transformaciones en el sentido de, bueno, una mayor representación social o una mayor opinión de la necesidad de las instituciones, particularmente las instituciones públicas, apoyando las tareas de cuidado que se realizan por las mujeres en los hogares. Entonces, eso, bueno, puede ser atribuido a muchas causas, pero una de ellas sin duda es el funcionamiento de una política que ofrece, bueno, aunque con alcance limitado, servicios y modifica esas representaciones. También, por supuesto, encontramos algunas continuidades en el sentido de, digamos, de distanciamiento entre las representaciones sociales y las prácticas, quizás visiones un poco más, digamos, menos conservadoras, pero prácticas que todavía siguen siendo conservadoras. Y un análisis en términos distinguiendo las dos poblaciones, principalmente la infancia y las personas mayores dependientes, del conocimiento de la política pública de cuidado, es decir, del Sistema Nacional Integrado de Cuidado, que nos sorprendió y mucho que la población lo conozca asociado a las personas mayores dependientes y no tanto a la infancia, cuando sabemos que una de las demandas principales en determinados sectores de la población uruguaya es cómo cuidar a niños y niñas, más allá del cuidado que se puede dar en los hogares en términos de los horarios laborales, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí van los elementos. Quisiera destacar dos o tres cosas más allá de los resultados, que por supuesto están disponibles para quien los quiera leer. Y es esto que siempre decimos en Claxo, ¿verdad? Y que forma parte bueno, de la forma que por lo menos tengo de entender las ciencias sociales y particularmente la sociología crítica, que es la articulación entre el conocimiento, la política pública y los movimientos y organizaciones sociales. Bueno, acá tenemos un ejemplo de eso en el sentido de tanto de la encuesta del 2011 como la del 2023, de trabajo conjunto con quienes están en el campo de la política pública, pero también con la sociedad civil, con la Red Pro Cuidados, en fin, con todas las organizaciones que vienen impulsando este tema. Y lo que sí ha cambiado en el Uruguay, ya saliendo de este estudio y mirándolo más globalmente en materia de cuidados, es que este tema está en la agenda pública y está de manera pionera en América Latina y el Caribe. Fue el primer país en colocarlo allí con su ley, con su Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Y eso no tiene marcha atrás. Una vez que el tema está en la agenda pública, los avances podrán ser más rápidos o más lentos, pero el tema está colocado allí. Karina, en el marco de Claxo, la temática de cuidados se ha transformado en una temática central para el estudio, para el desarrollo de un montón de cuestiones. ¿Cómo identificás que, digo, hablabas muy concretamente, digo, pues este informe y todo lo que se viene generando generó política pública concreta, debate social concreto? ¿Cómo te parece que el desarrollo que se viene haciendo desde hace años, también desde Claxo, con tu presencia, con este tipo de trabajos y con otros, colabora para este debate a nivel regional, entendiendo la importancia que tiene el tema? Sí, a ver, ahí me gustaría, por supuesto desde Claxo este tema tiene una importancia significativa en los últimos años, pero creo que es porque la tienen las ciencias sociales y justamente lo que hacemos desde Claxo es abrir la puerta, las ventanas, todo, a las temáticas emergentes en las ciencias sociales, y esta es una. Me animo a decir que quizás es una de las temáticas que más ha transformado algunos marcos conceptuales o formas de pensamiento tradicional en las ciencias sociales. Y eso es a su vez porque hay una necesidad a nivel de las sociedades de los distintos países, que lo vemos país por país en toda América Latina y el Caribe, algunos con avance, otros no, pero este tema está presente en todos los países y está presente porque en definitiva quienes queremos trabajar por un mundo más justo, más equitativo, etcétera,
bueno, tenemos que abordar este tema. Acá está uno de los orígenes de la desigualdad de género. Si no modificamos, si no construimos políticas públicas para modificar estos elementos, y difícil que alcancemos la meta de la igualdad. Y esto que tantas veces hemos nombrado en Claxo y que lo venimos trabajando en conjunto con muchas instituciones de la sociedad del cuidado, bueno, no es ni más ni menos que los nuevos marcos digamos, de vínculos, de relaciones sociales en pos de la construcción del bienestar social. De eso se trata. Karina, en el marco de todo esto, digo, vimos transformaciones bien concretas, pero a su vez vemos ahora un momento en el que por parte del gobierno hay un trabajo, lo que parece ser muy mancomunado con la academia para poder avanzar sobre estas cuestiones. Digo, hoy tendremos la posibilidad de hablar con Valentina Perrota, actual directora de cuidado del MIDES. Digo, también estaremos escuchando a Susana Muñiz, secretaria nacional de Cuidados y Discapacidad, entendiendo que empieza a haber una interrelación más potente, que le da más fuerza a la posibilidad de este tipo de discusiones. Sí, ¿no? Solo me permito corregirte, no empieza, se retoma, porque eso ya existía. Veníamos trabajando de esa manera, tanto con la Secretaría Nacional de Cuidados como con el Instituto Nacional de las Mujeres, que es el organismo rector de la política de género en Uruguay, de una manera muy activa, muy potente, y que incluso, una vez más, marcaba cierta diferencia con lo que ocurría en otros países de América Latina. Todo eso, lamentablemente, se perdió, se desarticuló, y particularmente se perdió y se desarticuló en términos de la participación de los grupos que trabajan a nivel de la Universidad de la República en el gobierno anterior, en estos temas al menos, donde no fueron convocados o no se siguió con la lógica de producción conjunta de conocimiento, porque esto es un ejemplo de eso, de cómo producir conjuntamente conocimiento útil para la política pública y para la transformación social, porque se trata de eso. Yo lo que quiero es incidir en el cambio de las condiciones de vida de las personas, y para eso, bueno, desde el lugar de la producción de conocimiento tiene que ser en articulación con la política y con los movimientos y las organizaciones. Karina, te escuchábamos en la presentación y hablabas marcando esta lógica de comparación de lo que sucede en diferentes partes de nuestra región, en donde se viven momentos de retracción y de disputa en relación a estos temas y a muchos otros muy fuertes. Digo. Estamos en Uruguay, al ladito en Argentina, pero al ladito también en Brasil, donde entiendo que se ha votado una política en relación a cuidados hace relativamente poco, que también podría llegar a ser muy, pero muy potente. Digo, ¿cómo lees ese mapa regional tan diverso y con tantos contrastes? Bueno, la diversidad y los contrastes que nuestra región nos tiene acostumbrados, ¿verdad? Es América Latina única y diversa, como decimos siempre, donde encontramos, bueno, por un lado países, digamos, como el caso de Uruguay, de Brasil, que tú mencionaste, y otros, en esta corriente o retomando corrientes progresistas, pero también países que están haciendo profundos retrocesos a nivel del conservadurismo de las derechas, y donde en esos países que están retrocediendo el objetivo principal es ir contra la agenda de derechos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Ir contra los derechos que se han conquistado en lo que va de este siglo, y allí un lugar privilegiado lo ocupan los derechos asociados a los feminismos, a las diversidades, a las disidencias, a los derechos de las mujeres, debemos decirlo con mucha claridad, y eso lo observamos en Argentina, son miles los ejemplos. El cierre del Ministerio de Género, Mujeres y Diversidades, todo el ataque y el cierre de la ESI, de la Educación Sexual Integral, y podría seguir nombrando y no lo voy a hacer. Entonces, en ese momento estamos, y en ese momento particular, donde además no solo en América Latina, sino en el mundo, estos
corrientes conservadoras y profundamente retrógradas en términos de derecho empiezan a adquirir cada vez más fuerza, bueno, eso nos obliga a redoblar esfuerzos con este tipo de investigaciones, pero sobre todo con este tipo de preocupación. ¿Qué podemos aportar para construir esas alternativas? Y nosotras creemos que colocar el cuidado en el centro de la discusión es una forma, es un aporte en la construcción de esa alternativa. Karina, felicitaciones y muchísimas gracias por permitirnos estar acá, por tener estos diálogos con gente realmente muy potente que, bueno, que aparte también dan una idea de esto tan central, ¿no?, que tú decías recién, de transformación sobre investigación basada en datos concretos y reales, que se vuelve central. Así que gracias. Entiendo que el material se puede leer y va a estar disponible en internet para que la gente pueda acceder. Disponible en la página de ONU Mujeres, en la de la Universidad de la República y en la de Claxo en breve también. Excelente. Bueno, Karina, nos vemos la semana que viene. Entiendo que es un programa muy especial desde Colombia. La semana que viene nos estamos viendo, por supuesto, desde Colombia a un mes de lo que será el inicio de la Asamblea y de la conferencia de Claxo 2025, allí mismo, por supuesto, en Bogotá, Colombia. Y seguramente con muchas novedades que no vamos a anunciar ahora, las dejaremos para la semana que viene para compartir con todos y todas sobre la Asamblea y la conferencia de Claxo 2025. Karina, muchísimas gracias por esta columna y nos volvemos a encontrar en una semana. Claro que sí, como siempre. Nosotros separamos y ya continuamos con este programa especial del InfoClaxo, aquí desde Montevideo, Uruguay.